Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Leer y Coleccionar. Muchísimas gracias por acompañarnos, por regalarnos unos cuantos minutitos para entrar en sus dispositivos y hablar de lo que más nos gusta, que son los libros y los coleccionables. Y bueno, pues la semana pasada les había comentado que Leonel Sanotelli del canal Yo Leo nos había hecho una entrevista que duró poquito más de 3 horas, bastante interesante la plática que tuvimos y la verdad que nos la pasamos muy bien. A mí se me fueron la verdad, como si hubiera sido una hora, hora y media, y resulta ser que fueron un poquito más de 3 horas, sin complementar lo que él ya había comentado de que pues iba a poner un video de un ovni, y lo cual, bueno, pues en la entrevista que nos hizo está en su canal de Yo Leo, está precisamente toda la entrevista, sin cortes ni nada, y está precisamente el video de ese ovni. Así es que, por favor, vayan a Yo Leo de Leonel Sanotelli y de verdad que les va a gustar muchísimo esa plática. Y ese día, bueno, pues comentando que yo normalmente cuando a mí me dicen, oye, ¿desde cuándo empezaste a leer? Yo les comento que yo empecé a leer aproximadamente por ahí de los 19, 20 años aproximadamente. Y ahí cuento precisamente una de las anécdotas de cómo yo empecé a leer, que fue precisamente en casa de una exnovia que tuve de joven, y bueno, pues se tardaba tanto para cuando íbamos a salir, que pues decidí agarrar un libro, fue el libro de Drácula, y a raíz de ese libro pues empezó mi amor hacia la lectura. Probablemente fue el amor hacia la lectura en cuanto a lo que fue empezar a leer libros. Empecé a leer a Stephen King y de ahí, bueno, pues me agarró una racha que ya llevo pues cerca de más de 30 años, ahora sí que leyendo libros. Pero anteriormente yo empecé a leer desde muy chico. Mi mamá, por ejemplo, me comentaba mi mamá cuando vivía, que, por ejemplo, ella, cuando nos íbamos al ISSSTE, al médico, pues ella me compraba cuentitos. En nuestra época se llamaban cuentitos, no se llamaban cómics o historietas. Te voy a comprar una historieta o te voy a comprar un cuentito. ¿Por qué? Porque pues, uno se tenía que quedar ahí en paz en el doctor, llevar a mis hermanos, fuera ella o fuera yo. Y a mí me compraban esos cuentitos del pájaro loco, la pequeña Lulú, Archie, Batman, Superman, Spider-Man, que ese era mi favorito. Y yo desde antes de que supiera leer, pues resulta ser que me cuenta mi mamá que yo los hojeaba y veía cada una de las viñetas que estaban en ese cuentito. Y mi mamá me llegaba a preguntar, oye, ¿y de qué se trató el cuento? Y yo le explicaba de qué se trataba cada una de esas historias sin poderlo leer, porque dice mi mamá que yo tenía 3, 4 años, 5 años en ese lapso, que yo le contaba precisamente lo que pasaba en ese cómic. Entonces, a raíz de ahí, bueno, pues toda mi vida, y yo creo que es algo que yo tenía bloqueado durante muchos años, y no me podía acordar de esa parte de mi vida donde pues efectivamente yo desde muy niño, desde los 3 4 años probablemente, yo ya empezaba a consumir todo este tipo de cosas, de literatura. Aunque sean cómics, aunque sean esos cuentitos, la verdad es de que pues yo ya consumía todo eso y aparte me gustaba muchísimo cuidarlos. Cuando yo ya entré a la primaria, primer año, pues yo ya empezaba a leer y demás, pero también me agarró lo que era el amor hacia el dibujo, hacia el poner lo que era precisamente el cuentito y en otro papel agarrar y yo empezar a dibujar. A raíz de ahí, bueno, pues ya también durante muchos años me dediqué a pintar, a dibujar. Eh, Probablemente tengo aproximadamente como unos 15 años, 14 15 años que no lo hago. Y la verdad es que hace poquito que estuve escombrando precisamente todos los libros, sacando de la bodega, sacando de cajas todos mis libros para pues ya poderlos acomodar aquí. Y la verdad es que salieron muchos dibujos de los años 90, muchos escritos de los años 80 que tenía. Tengo un cuaderno ahí pues lleno de poemas de los años 80 cuando yo iba en la secundaria y me encontré 2 cuadernos
Y la verdad que son recuerdos que pues a veces uno los tiene bloqueados o a lo mejor uno se llega a acordar, pero uno dice, ¿dónde estarán? ¿Quién sabe? Bueno, pues todo eso ya lo estoy precisamente recuperando porque lo tenía aquí en casa. Otras cosas las tengo en casa de mi mamá en otra bodega y yo espero en estos días, en estos meses poder ir y revisar todo lo demás que tengo ahí. Pero a lo que voy con este video era de que esa vez en la entrevista con Leonel de Yo Leo, le comentaba precisamente de los cómics que yo leía cuando era yo niño. Y yo me acuerdo mucho de mi papá, que él me ponía a leer o él me compraba cosas para que yo precisamente leyera. Pero eran cuentos muy pequeñitos. Por ejemplo, yo me acuerdo de 20.000 leguas. Me acuerdo hasta hace poco 20.000 leguas de viaje submarino, Los Tres Mosqueteros, Ivanhoe, Los Diez Mandamientos, cosas así por el estilo, que eran muy pequeñitos. Bueno, a mí se me hacían grandes, pero yo lo recuerdo como unos libros muy pequeñitos y como si fuera una historieta, bueno, más bien una historieta. Y resulta ser que, bueno, pues hace unas semanas, bueno, hace ya 2 meses y medio, aproximadamente 2 meses, caminando por ahí por el parque donde está precisamente este Yermo, ahí en Valderas, donde se venden todos los Hot Wheels y Barbies, pues me encontré precisamente con una colección que yo no me acordaba. Yo me acordaba de las portadas, me acordaba más o menos del nombre, no me acordaba exactamente, pero tenía años que no las veía y ahora que lo vi dije, desbloqueé tantos recuerdos, tantas cosas que la verdad es que dije, esto le tengo que hacer un video. Pero bueno, pues antes quiero comentarles que empecé a comprar muchos cómics o algunos cómics precisamente para empezar a desbloquear todos esos recuerdos que yo tenía. Mi papá, yo me acuerdo que tenía este tipo de historietas. Esta es una historieta o cuentito, como les digo que nosotros les llamábamos. Este es de 1966 y me imagino que, bueno, se llama Pepe Sport, el guardián olímpico. Este es el número 68, por motivo precisamente de 2 años después que iban a ser las Olimpiadas aquí en México. Entonces, bueno, pues estos son los cuentitos, los que yo leía, que mi papá pues me llegó a prestar de niño. Vean nada más las ilustraciones. Esta es otra historia, otro cuento. Amor es primavera. Qué revista. Qué chicas, qué galanes, qué modas, qué ambiente. No tengo ni idea de qué sea. No sé si sea una como fotonovela de esa época. Pero este cómic precisamente pues se llama el interior fantasma. Así es como se llama. Pero vean lo que es el tipo de ilustración de los años 60 precisamente. Pepe Sport, el guardián olímpico. Y quiero pensar pues que hay varios cómics, varias historietas de estas, de diferentes deportes. Me imagino que son varias historias. Entonces todo esto, bueno, pues quiero empezar a comprar principalmente lo que son portadas deportivas para que pues ahora sí que pues la colección vaya creciendo y principalmente pues lo mejor, lo que pudieran estar en mejor estado, pues qué mejor, pero si no, pues no hay ningún problema. Mi papá era fanático del fútbol soccer. Mi papá era Chivas Rayadas del Guadalajara de corazón. Yo de niño todavía tengo algunas fotografías de vestido de Chiva. Y por parte de mi mamá, pues todos mis tíos, que son con los que más convivía, más acercamiento tenía, siempre le fueron a la América. Entonces era así como que irle a Chivas o irle a la América. Hasta que ya un poquito más grande, pues decidí empezar a irle a los Pumas. Y esta era una revista que se llamaba Las Aventuras de Borjita. Ustedes no sé si recuerden, los que son de mi edad, poco más grandes, poco más pequeños, de Enrique Borja. Bueno, pues aquí está Enrique Borja. Borja jugó en los Pumas, jugó para el América y aquí es donde se hizo muy famoso el señor Enrique Borja. Hasta la fecha el señor todavía vive. Este era uno de sus cuentos, de sus cómics que tenía. Estas páginas todavía vienen pegadas.
pero pues eran historias de el futbolista en el América, jugaba fútbol en los entrenamientos y pues este era un cómic, no sé si salía quincenalmente, habían desnudos, no sé por qué había desnudos, pero había desnudos, no lo voy a mostrar aquí, pero pues este era el cómic de Borjita. En la parte de atrás, bueno, pues había una fotografía de él, de varias, pues con varios bueno, con varias personas. Aquí está con una niña, pero quería mostrarles a ver si había parte de la publicidad, pero no. Esta es una revista semanal que sale todos los viernes. Y cada viernes, bueno, pues salía precisamente Borjita y mi papá me compraba estas revistas. Este es del 73, 1973, yo tenía 2 años. Yo cuando me las empezó a dar mi papá, pues yo creo que tenía alrededor de los 4 o 5 años aproximadamente. Había otra revista que él compraba y me compraba a mí, quizá un poquito más grande, 5 o 6 años a lo mejor, que se llamaba Chivito. Y era un chivo, precisamente un chivito, que era un clásico de las Chivas Rayadas del Guadalajara, y ese era otro cómic y era más pequeñito. Yo me acuerdo que era más pequeñito, o probablemente era de este tamaño, pero la verdad es que no me acuerdo. Pero sí me acuerdo de Chivito y pues ahora sí que ando buscando cómics de Chivito, cómics de Capulinita, cómic de Sori los Invencibles. Me encontré hace poquito que también estuvimos chachareando. Ese no lo encuentro, por ahí lo guardé y dije, lo voy a juntar junto con estos cómics, lo dejé aparte y ahorita ya llevo 3 horas buscándolo y no lo encontré. El de la banda Timbiriche. El de la banda Timbiriche igual, pues quiero coleccionar los más que se puedan, porque pues también aparte el dibujante pues es un conocido mío que estuvimos juntos en no es cierto, de Timbiriche no, perdón, fue de Parchís. Las aventuras de Parchís, precisamente aquí está. Esta es la contraportada. Aquí tenemos al grupo Parchís y pues a mi hermana le encantaba el grupo Parchís, entonces pues aquí está precisamente lo que es parte, bueno, es un solo cómic. Este es el número 17, valía 15 pesos en esa época. Y el dibujante era de Óscar González Loyo, que en paz descanse, tiene pocos años que falleció. Y él, pues él era uno de los, bueno, más bien el encargado de hacer este cómic de Parchís. Pero aparte por ahí tengo, y ahora se los voy a quedar a deber, el cómic precisamente de la banda Timbiriche. Entonces salía Parchís, salía Timbiriche y pues también estas revistas ya son, este es del 83, si no, 82, 82. Yo tenía 11 años, entonces pues yo ya compraba, también mi mamá me compraba estas revistas y pues es la que leía. Y donde se me desbloqueó toda mi niñez, toda mi época de los 6, 7 años hasta los 10, 11, 12 años probablemente, que fue en los años finales de los 70, principios de los 70, era de que yo vivía por el Metro Ermita y por el Metro Nativitas, más bien en el Metro Nativitas había una aurrera, no se llamaba bodega aurrera, era una aurrera. Y ahí normalmente íbamos a hacer pues cada semana, cada 15 días la despensa. Y a mí me gustaba ir mucho a la sección de libros, resulta ser. Veía los libros, los hojeaba, las revistas, los cómics, o en esa época pues no eran, les digo, no eran cómics. Y resulta ser que ahora que fui al parque de Yermo, ya no es el parque de Valderas, es el parque de Yermo, vi precisamente esa colección y yo dije, wow, la tengo que comprar. Pregunté por cada uno de estas historietas y me la dieron únicamente en 10 pesos, poquito más de $1, no, perdón, menos de $1, el dólar está en 18.50, me costó 10 pesos cada uno. En total son 15 y se los voy a mostrar. Se llama Joyas Literarias Juveniles de 1979, es esta colección. Yo creo que al ver estas imágenes las van a recordar muchos de ustedes, así como me pasó a mí. Venía de la Tierra a la Luna, 20,000 viajes de un viaje submarino, venían los 3 mosqueteros, venían de Robert L. Stevenson, venía de Julio Verne, no me acuerdo de qué otros, Walter Scott, por ejemplo, muchos que son pues de la literatura universal, Julio Verne, pues venía todas estas historias.
Y esto es lo que yo me acuerdo, que esto sí lo leía, me encantaba leer todo esto. Las aventuras de Jack, fascículos encuadernables ilustrados a todo color. Lo voy a pasar. Bueno, este es el primero. Este es el número 38. Es el más viejito que hay. Número 38. Pero, pues, venía la historia de Napoleón Bonaparte. Venía, creo que Primera Guerra Mundial. Si no me recuerdo, también venían historias de la Primera Guerra Mundial. Muchísimas historias. Aquí es donde empezaba precisamente el cuentito, el cómic. Esta era la bueno, no contraportada, la portada de adentro, ¿sí? Que es esta misma. Y la verdad es que pues ahora me estoy dando a la tarea de intentar conseguir la mayor parte de esta colección. Estas aventuras de Jack, son las aventuras de Jack. Luego está el número 36, aquí ya se me revolvió, El escarabajo de oro de Edgar Allan Poe. Vean nada más qué bonitas ilustraciones. Están preciosas estas ilustraciones. Y al rato los voy a acomodar por número. Es el número 34. Entonces yo creo que sí los separé. Los mercaderes de pieles de Robert Ballantyne. Que es este. Y todo, aquí está Ben-Hur. 20.000 viajes de 20.000 leguas de viaje submarino. Creo que este era el tesoro, la isla del tesoro. Y este no recuerdo. Estos tres de aquí yo me acuerdo que los tenía y yo los leí. Este no me acuerdo de qué es. Creo que es de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, pues estos son los mercaderes de piel. Este es Sangre Romañola de Edmundo Damicis. Es este. Ve nada más que de verdad, esto es algo increíble. Son 40 años desde que salieron estos cuentos y la verdad es que están en perfecto estado. Algunos maltratadillos, este está roto. De Robert L. Stevenson, Aventuras de David Balfour, que es esta la portada. Me acuerdo que venía El último de los mohicanos, venía la familia Robinson Crusoe, Las aventuras de Dick Turpin de C. Harrison, varios escritores norteamericanos. Y bueno, pues todas estas historias. Era Editorial Bruguera Mexicana de Ediciones S.A. Estamos hablando de 1979. Y creo que esto todavía llegó hasta 1980, 81 probablemente. Dick Turpin, también creo que es... Estas son Nuevas Aventuras y este es Dick Turpin. Este es, me imagino que primera y segunda parte. Pero es el mismo protagonista. Este es Lawrence de Arabia de Elliot Dooley. Vean nada más esto. Lawrence de Arabia. Me acuerdo mucho de la película. Con Peter O'Toole y con... se me fue el nombre del otro personaje, del otro actor. Peter O'Toole y... Ay, se me fue. La isla de coral de Robert Ballantyne. Igual. Me acuerdo que tenía El último de los mohicanos también en esta colección. Si ustedes llegaran a ver David Crockett de Elliot Dooley, es esta. Si ustedes llegaran a ver colecciones de estas, 1, 2, 3 cómics de esto, de verdad, ojalá y los puedan rescatar. Si no los quieren, avísenme, yo se los compro, se los cambio. De Charles Dickens, Los papeles póstumos del Club Pickwick, el volumen 1, porque me imagino que vienen en 2 o 3 tomos, no sé cuántos tomos sean, pero bueno, pues este también está. Sí, está todo revuelto, yo lo revolví. Ivanhoe, de Walter Scott, miren nada más. Me encantaban estas historias. Todo lo que era medieval, todo lo que era la época de las cruzadas, todo eso a mí me sigue encantando. Pero en esa época de niño yo veía las películas de Errol Flynn. Mi papá me decía, mira, este es uno de los mejores actores que hay en Hollywood, Errol Flynn. Y creo que Errol Flynn y Johnny Weissmuller, que era Tarzán, y era mi papá fanático precisamente de ese tipo de películas. De Friedrich Munchausen,
precisamente las aventuras del barón Munchausen. Y esta también hay una película, muy buena por cierto, Quo Vadis, de Enrique Siekieski, o Siekiewicz, lo que es Quo Vadis. También hay una película con Quo Vadis. Y no me puedo acordar, tengo la cara del actor aquí y no me puedo acordar. Uno es Anthony Quinn, si no mal recuerdo, y el otro no me acuerdo cuál es. Y el último que tengo es el número 50, que es el Robinson suizo de Johann Rudolf Weiss, que es este. Esos son los únicos cómics de esta colección que tengo. Y la verdad es que me encantaría poder conseguir, pues si no todos, porque no tengo ni idea de cuántos sean, pero sí poder conseguir la mayoría para tenerlos en mi colección. Y lógicamente, pues cuando uno va a la oficina, que la oficina donde más se puede leer a gusto es el baño, bueno, pues ahí es donde uno se lleva estos cuentitos y se pone uno a leer. Creo que ya les había mostrado, este es otro cómic, pero no me acuerdo si ya se los había mostrado. Se llama América, América y ya. Este también es de los años 70. Estamos hablando de 1900. Ay, ya mi vista me está fallando un poco. No viene el año, pero me imagino que 1977. Aquí está. 1977 estaba este cuento, aparte del de Borjita y aparte del de Chivito, bueno, pues estaba este de América, América y ya. Y bueno, pues ya eran a color. Creo que aquí no hay desnudos. Entonces, bueno, esta señora que está en traje de baño. Pero la verdad es que eran cuentitos que a mí me encantaba precisamente leer. Y a mí, por ejemplo, nunca me gustó en esa época de niño lo que era La familia Burrón, lo que era Memín Pinguín, lo que era Los Agachados. Nada de eso me gustaba porque mi papá sí lo leía, pero era porque pues habían a veces muchas cosas políticas, chistes que yo no entendía y la verdad es que yo no me gustaba mucho. Ya de grande, pues ya empecé a tener ese amor hacia esos cuentos. Otra colección que quisiera tener completa, igual no me acuerdo si ya se los mostré, cuando falleció John Lennon, pues salieron muchísimos cómics, muchísimas historietas. Esta era de Editorial Beat, esta salió muchos años después, pero de esta colección yo no me acordaba quién fue y se llamaba así, quién fue y el nombre precisamente de pues la persona con la que se estaba haciendo una historia, una vida completa. Este es el número 200, es que ya no los tengo acomodados, no sé por qué. Este es el 30, 31, 32, 34, 35, aquí empieza. El 227, bueno, pues es la historia de John Lennon, precisamente de John Lennon. Este es el tipo de dibujo, está increíble, era en blanco y negro. Y la verdad es que yo me acuerdo haber tenido muy pocas historietas de este. Yo tenía unas que salieron en 1980 cuando asesinaron a John Lennon. Pero la verdad es que todos esos cómics, pues mi mamá un día decidió tirar un portafolio lleno de cosas de los Beatles. Y bueno, pues me deshice de esa colección, se fue a la basura. Esta es la otra. Aquí está, este es el número 228. De esta colección nada más tengo es 1, 2, 3, 4, 5, 6. La parte de atrás también está muy padre. 6, 7 con la bandera británica y 8 cuentos, 8 cómics de mi gran John Lennon. Entonces, igual si ustedes conocen, saben, tienen precisamente pues parte de esta colección, háganmelo saber, nos ponemos en contacto si la quieren vender y yo pues con muchísimo gusto pues haremos el intento de podernos quedar con esas reliquias ya. Y otra cosa que me desbloqueó también por completo el cerebro cuando era
cuando era niño y que ahora lo pude comprar hace aproximadamente un mes, mes y medio, fue este cuento de Editorial Novaro de Flash Gordon. Yo de niño no era Superman, yo de niño me gustaba Spider-Man, pero no me sentía Spider-Man. Me gustaba Hulk, me gustaba Iron Man, cuando todavía era como una lata. Me gustaba, todavía no conocía a los X-Men, pero yo no era ninguno de esos personajes. Mi personaje favorito de niño era precisamente el señor Flash Gordon. Me encantaba este cómic, cada semana salía, yo lo compraba, yo lo leía. Tuve cantidad de cómics que por algún motivo, pues cuando uno crece, se cambia de casa, pues todo esto se va a los periódicos de revistas y cosas viejas, y ahí quedaron todas estas colecciones, sin saber que en un futuro, pues todo esto iba a costar muchísimo, muchísimo dinero. Igual, si ven lo que sea de Flash Gordon o tienen algo de Flash Gordon de esa época, por favor háganmelo saber, ayúdenme a conseguir más cómics de esta serie de Flash Gordon y de verdad que se los voy a súper agradecer. Y ya más grande, bueno, pues cuando estábamos en la secundaria, pues había un cómic prohibido. Nuestros papás nos decían, es que cómo puedes comprar eso y cómo puedes leer eso y queda prohibido que lo leas. Y a pesar de que ya éramos niños adolescentes, no nos dejaban comprar y teníamos que comprar las revistas a escondidas, leerlas a escondidas y luego, o una de dos, o regalarlas o guardarlas muy bien donde pues mi mamá, mi papá, principalmente mi mamá, pues no se diera cuenta que nosotros teníamos esos cuentos. Y estamos hablando este es el número, ya son de los últimos números, es el 254 de la colección de Video Risa. Eran albures, eran malas palabras, eran no desnudos, pero sí a lo mejor tipo semidesnudos, ¿sí? Donde pues hacían parodia de películas, de series de televisión, de eventos que llegaban a pasar, principalmente pues era cine y televisión, pero bueno, pues aquí tenemos a Sylvester Stallone, Sylvester del Tallone, se llama Roscas, este capítulo, y aquí está otro que se llama Aunque no lo creas, en un campechano con el 911. No sé de qué sea, la verdad es que tampoco no los he podido leer, pero bueno, pues estos de Videorrisa, este es el número 317. Y pues también ahora quiero empezar a hacerme de muchas, muchas cosas de la colección de Videorrisa. Aunque sé que estos son un poquito caros, la verdad es que sí me gustaría tenerlos. Y el que iba de la mano con lo que era el cómic de Videorrisa, había un cómic, este ya es una reedición, es el número 6, pero es una reedición de los años, pues creo que ya del 2000, si no mal recuerdo, como sí, 2000, 2001 ha de ser. Era precisamente el de 2004, el de Simón Simonazo y Cheese. No era Kiss, era Cheese. Y pues también eran parodias, eran personajes muy icónicos, muy, muy representativos del pueblo mexicano. Y había uno que era Cheese, que pues en vez de Cheese más bien querían decir Kiss, como el grupo de rock. Y bueno, pues era una parodia precisamente con aventuras y con historias precisamente de estos 4 músicos. Y cada uno tenía su nombre y cada uno tenía sus historias. Y bueno, pues estos no me interesan tanto como los de Videorrisa, como los de Flash Gordon, como los de John Lennon o como los de joyas joyas literarias juveniles, que son los que principalmente esos y los de Flash Gordon son los que más nos interesan conseguir. Así es que pues gracias a estos cómics, a estas revistas, a estos cuentitos, pues a mí me entró desde niño precisamente el amor hacia la lectura, hacia coleccionar, hacia conocer más, porque no nada más me quedaba con quién fue Ivanhoe. Bueno, pues vámonos. En esa época pues era la biblioteca, o preguntarle a mi papá, oye papá, ¿quién era Ivanhoe? Oye, ¿quién es Walter Scott? Oye, ¿quién era Julio Verne? Entonces ya él me empezaba a decir qué libros, qué literatura, y a él le gustaba mucho leer todo eso. Entonces pues fue una buena herencia, de las pocas herencias buenas que nos dejó el señor Lugo, pero la verdad es que pues
creo que valió mucho la pena porque ahora pues soy lector, soy coleccionista y pues este canal lo que quiere hacer es de que podamos difundir todo esto a las nuevas generaciones, todos los niños, los jóvenes que nos ven cuando vayas por un bazar, por un tianguis, por un mercado de chácharas y encuentres todas estas joyas, de verdad, no dudes en comprarlas, te van a costar 5 pesos, 10 pesos, 30 pesos, 50 pesos probablemente, pero créanme que vale la pena que tú lo ojes, lo leas y si te gusta lo empiezas a coleccionar porque son piezas realmente que ya son algunas de ellas invaluables, son piezas que son muy difíciles de conseguir y a la larga pues todo esto se va haciendo más y más de colección. Así es que pues yo espero que les haya gustado este video, que les haya hecho recordar a muchos de ustedes pues su época de niños, de jóvenes, probablemente y la mayoría yo creo que todavía no nacía, pero si llegan a ver cosas de este estilo, cómprenlas, adquiéranlas, léanlas y valoren todo lo que en esa época, pues nosotros como niños, como jóvenes, podíamos conseguir, lo cual ahora, pues desgraciadamente, ya no lo hay. Hay muy pocas cosas. Cómics siempre los va a ver y son maravillosos, pero ese es otro video que ya pronto les podré hacer, mostrándoles partes de mis colecciones de cómics. También en el video de The Game México Collectors, ahí van a aparecer, pero este exclusivamente pues va a ser para aquí, para leer y coleccionar. Así es que les mando un gran abrazo desde aquí, desde México, y nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien y